Iniciaré hablando de la primera etapa inicialmente de la conspiración. La creación fue hecha principalmente por los héroes Miguel Hidalgo, Allende, José Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez y los demás implicados en la conspiración. Ellos tenían muy clara la situación que sufría el pueblo. Después de 300 años se dieron las condiciones que apuntaron a la destrucción del sistema colonial. Los españoles peninsulares tenían acceso a altos mandos de gobierno, mientras que los criollos, los mestizos, los indígenas, los esclavos y los mulatos no tenían derecho en el puesto jerárquico. Las causas internacionales que permitieron la independencia de México fueron propuestas principalmente por los filósofos y enciclopedistas franceses y también por el ejemplo de la independencia de las 13 colonias y la Guerra Fría. Estamos hablando con los principales personajes como lo es Miguel Hidalgo, que nació el 8 de mayo de 1753 en la ciudad de Guanajuato. Al pasar por Atotonilco, dio a sus seguidores un lienzo de la Virgen de Guadalupe donde la nombraba como patrona de la insurrección. Miguel, principal insurgente que inició la Guerra de Independencia, y gracias a él México hoy es un país libre e independiente. Cuando los planes de independencia fueron descubiertos por los españoles, Josefa se trasladó a San Miguel de Allende y después a Dolores para comunicarle a Miguel Hidalgo y Allende que estos planes habían caído y que iniciaran antes la Guerra de Independencia. Después de eso, al inicio de la independencia, los insurgentes hicieron toma de la Lóndiga de Granadita. Es un edificio construido en Guanajuato a finales del siglo XVIII, principalmente usado como almacén de granos. La Lóndiga después fue utilizada por los españoles para resguardarse en la Guerra de Independencia, que después fue tomada por los héroes de Independencia gracias a El Pípila. Juan José de los Reyes Martínez, conocido como El Pípila, fue quien permitió el acceso a la Lóndiga incendiando sus puertas tras pasar por una lluvia de balas cubriéndose con una losa de piedra. Ese mismo día en la Lóndiga hubo una masacre de los españoles peninsulares el 28 de septiembre de 1810. A continuación le pasaré la palabra a mi compañera Yajaira, que iniciará hablando de la conspiración de Valladolid. Para conspirar contra el régimen español, en 1809 hubo un primer intento de insurrección en Valladolid, lo que hoy conocemos como el estado de Morelia. La conspiración se reunía en la casa de José María García Obeso y estaba convocada por el teniente militar José Mariano Michelena, que era un español que tiempo antes había tenido contacto con Jalapa. La conjura fue descubierta en diciembre de 1809 y los criollos fueron procesados por conspiración y proponían que este congreso gobernara en nombre del rey Fernando VII. Su objetivo era formar un congreso soberano formado por villas de la Nueva España. A esta reunión asistían además de los mencionados José María Sazaga, José Nicolás Michelena y Vicente de Santa María. Poco después fueron liberados por la intervención del virrey Francisco Javier Lizano. El coronel Ignacio Elizondo sopló el plan del cura Hidalgo para abandonar Saltillo y seguir rumbo a la frontera, y Estados Unidos en busca de ayuda de los norteamericanos con la lucha de la independencia de México. Elizondo, aun cuando simpatizaba con los insurgentes, llegó a un acuerdo con Joaquín de Arredondo, el fuerte de Sexto. El hecho era que Elizondo había sido sobornado para estar al pendiente de todo el movimiento del cura Hidalgo después de que partieran de Guadalajara. La ejecución de Allende fue el 26 de junio de 1811, en donde fueron fusilados también Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Manuel de Santa María. Las cabezas de los fusilados fueron enviadas a Guanajuato y fueron colgadas en las albóndigas de Granaditas en cada esquina, también dentro de una jaula de hierro donde permanecieron por 10 años. Los restos de estos héroes de la patria ahora se encuentran en el Ángel de la Independencia. Excomulgación y juicio eclesiástico de Hidalgo. Abad y Queipo, obispo de Michoacán, excomulgó a Hidalgo por haber sido hereje y por haber iniciado la lucha de independencia de México. El 21 de marzo de 1811 fue aprendido Miguel Hidalgo junto a sus compañeros en las norias de Acatita, en Baján. Fue trasladado al Real Hospital Militar de Chihuahua y rápido fue enjuiciado en un juicio eclesiástico ante el Tribunal de Adquisición. A continuación, nuestros compañeros Christopher, Jimena e Isis nos reportarán la segunda etapa de la independencia. El 19 de agosto de 1811, Ignacio López Rayón estableció la Junta Suprema Nacional Americana, mejor conocida como la Junta de Zitácuaro. Durante la asamblea se acordó que esta tendría 3 vocales, y estos fueron Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco y José María Lisiaga. Más tarde se invitó a José María Morelos para participar como vocal. Esta junta buscaba gestionar recursos públicos y también la justicia del país. En 1812 Ignacio redactó los elementos constitucionales. Estos constaron de 38 artículos sobre los lineamientos del gobierno. Hoy la Junta de Zitácuaro es recordada como un momento fundamental del México moderno.
Ahora hablaré de un personaje muy importante en esta etapa, José María Morelos y Pavón. Fue un caudillo de la insurgencia nacido en Valladolid, Michoacán, ahora conocido como Morelia. Después de la muerte de Miguel Hidalgo en 1811, este conquistó la mayor parte del sur y centro del país. En septiembre de 1813, Morelos colocó el primer ingreso independiente, resultando así la Constitución de Apatzingán. Este estableció poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al igual que implementó la educación gratuita y José María Morelos fue capturado en noviembre de 1815 y después fusilado el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, Estado de México. Ahora hablaremos sobre las campañas militares que hubo durante la independencia de México. Los conspiradores reunidos en Querétaro estuvieron a punto de tener la misma suerte que Valladolid. Hidalgo decidió invitar al pueblo de Dolores, Guanajuato, para unirse a la lucha de independencia un 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, fue derrotado en la batalla del Puente de Calderón por tropas españolas. Finalmente, la muerte de Miguel Hidalgo dio a fin a la primera campaña militar. A continuación, mi compañero Chris dirá las campañas restantes. A mediados de noviembre de 1811, Morelos inició la segunda campaña militar, que tenía como objetivo la ciudad de Puebla, ya que era uno de los centros urbanos más conocidos del virreinato. Para eso, Morelos dividió sus fuerzas en tres. El primero fue encabezado por Miguel Bravo, que fue rumbo a Oaxaca. El segundo fue encabezado por Hermenegildo Galeano, que tenía que tomar Toxo. Y ya por último fue encabezado por él mismo, que se dirigió a Ixúcar, al que entró sin encontrar gran resistencia. Esta acción fue relevante ya que en este punto se unió el movimiento de Mariano Matamoros. Ya en la tercera campaña, en el mes de noviembre de 1812, y con respuestas de sus fuerzas y diversos poblados de Puebla y Veracruz bajo su control. Ya con eso, Morelos empezó a realizar los preparativos para la tercera campaña militar, que tenía como objetivo tomar la ciudad de Oaxaca. Los aspectos que coincidieron para realizar las divisiones fueron la riqueza de la ciudad, su lejanía de la ciudad del virreinato y sus cambios eran de difícil acceso, lo que haría que los intentos de españoles por reconquistarla eran de extremo difícil. El 9 de febrero de 1813, Morelos iniciaría con la cuarta campaña militar, el cual tendría como objetivo apoderarse del puerto de Acapulco. Dominar este lugar permitía romper las comunicaciones del virreinato con las costas del Pacífico y las Filipinas. Al mismo tiempo, interrumpían la red comercial y se beneficiarían de los productos que llegaban de Manila. Sin embargo, Acapulco ya había soportado combates insurgentes desde 1811. Con esto concluimos las 4 campañas militares. A continuación, mi compañera Isis les seguirá hablando sobre la segunda etapa de la independencia de México. El 14 de septiembre de 1813 formó un Congreso Nacional en Chilpancingo, conocido como el primer Congreso de Anahuac. En este congreso, Morelos dio a conocer los sentimientos de la nación. En este documento, Morelos declaraba que América independiente era libre de España y que el poder surge también como una forma de gobierno. Una república surge del pueblo, establecida también como división de poderes ejecutivos, legislativos y judicial, eliminando así la esclavitud y los tributos, declarando a todos iguales ante la ley. Y en ese documento también se presentaba como única religión la católica. De noviembre de 1817 fue fusilado, Fray Servando fue apresado y recluido en la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México. Tras la muerte de Nicolás Bravo y López Rayón, Vicente Guerrero continuó al pie de lucha. Tras la muerte de Morelos, se inició una tercera etapa de la Guerra de Independencia, en la que destacan Vicente Guerrero,
Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Moreno. También Francisco Javier Mirna, militar español que se rebeló al rey Fernando VII, y el fraile nacido en Nueva España, Fray Servando Teresa de Mier. Ambos lucharon a favor de la independencia. Mirna en la zona de Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Pero el 22 de octubre de 1814 se promulga en Apatzingán, Michoacán, el decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, también conocida como la Constitución de Apatzingán, promulgada por el Congreso de Anahuac. En noviembre de 1813, el Congreso de Chilpancingo proclamó la independencia de la Nueva España. Y así concluimos la segunda etapa de la Guerra de Independencia. Ahora mis compañeras Katia y Paulina nos darán un reportaje de la tercera etapa de la independencia. En 1820, con la restauración de la Constitución de Cádiz de 1812, se estableció una monarquía constitucional que trajo consigo nuevas restricciones para el rey y redujo el poder de la Iglesia, posibilitando la colonización extranjera en territorios hispanoamericanos. En la Nueva España, el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclamó la Constitución y con ello la posibilidad de ejercer la representatividad. La autonomía se presentó como la vía más adecuada, separada de la metrópoli. La Nueva España preservaría fueros y prebendas con los grupos allegados al virrey. La Constitución de la Profesa se convirtió en el centro de decisiones y allí se reunieron jefes militares, realistas, clérigos de la alta esfera y ricos comerciantes para quienes la independencia es la única alternativa para separarse de la influencia liberal. Agustín Iturbide, del bando realista, fue el personaje idóneo para acercarse al caudillo insurgente Vicente Guerrero y plantear la emancipación como la vía ideal para contrarrestar el constitucionalismo ideal hispano. Y Guerrero se entrevistaron y acordaron en el Plan de Iguala la independencia bajo una forma de gobierno monárquica constitucional. Dicho plan fue proclamado por Iturbide el 24 de febrero de 1801 y publicado en marzo del mismo año, en la ciudad de Iguala, hoy estado de Guerrero. Dicho plan establecía el reconocimiento de México como Estado soberano, logrando la conciliación entre realistas e insurgentes como primer paso para la independencia de México. El documento político también propició el nacimiento de la bandera, dando sustento al ejército trigarante, religión, independencia y unión. A continuación le pasaré la palabra a mi compañera Paulina. Vicente Guerrero heredó la lucha de Hidalgo y Morelos. Continuó encabezando la lucha de los insurgentes y mantenía el ímpetu independentista en el control de una región enorme del país, que se llamaba entonces Tierra Caliente, actualmente en el estado de Guerrero. Culminar este enfrentamiento fue muy complicado. En 1800, desesperado, envió una oferta a Guerrero a través de su padre, Pedro Guerrero. Conmovido, el insurgente se mantiene firme y pronuncia su frase: "Mi patria es primero". Sin embargo, hubieron condiciones propicias para concluir los procesos independentistas e inició comunicaciones con los jefes realistas para acordar la pacificación del país. Resuelta la situación de la Nueva España, la llegada de Juan O'Donoghue, capitán general político, favoreció el entendimiento. Los tratados de Córdoba fueron los primeros manuscritos legales por los cuales se publicó la independencia de México. Constaba de 17 preceptos que Agustín de Iturbide aprobó y para México entró en vigor un día después de su firma. Dada por terminada la guerra, subsistió la monarquía, en la cual estaría un miembro de la Casa Borbón. Los sentimientos de la nación consigna las disposiciones de orden política, económica y social, que deberán considerarse en la futura legislación. Con esto podemos concluir el reportaje sobre las 3 etapas de la independencia de México.